Hola, ¿qué tal? La compra-venta de vivienda está experimentando un nuevo boom. Registró en abril su mejor dato desde que estallara la burbuja inmobiliaria en 2008. Se observa a nivel de toda España, también aquí en Castilla y León. De hecho, la nuestra fue la tercera comunidad autónoma donde ese incremento fue mayor. Hay mucha demanda y la oferta ahora mismo es menor, de ahí que los precios estén subiendo. Pero este auge puede verse lastrado en los próximos meses por la inflación y la subida de los tipos de interés de los bancos. Todo eso se lo preguntaremos a los expertos y hablaremos también de esa nueva ley de vivienda que continúa su trámite parlamentario y que pretende, entre otras cuestiones, controlar los precios del mercado. Hoy nuestros invitados, se los presento ya, son Óscar Rodríguez, que es director de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid. Gracias, Óscar, por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias. También tenemos con nosotros a Pepe Lobato, que es portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Pepe, gracias por estar aquí en nuestro programa. Y como siempre nos gusta hacer en este programa, bueno, pues lo primero es ponernos en situación. Así que vamos a analizar las cifras de compra-venta de vivienda. Ana. Pilar, la venta de viviendas registra su mejor mes de abril en 14 años. Se han realizado más de 47.000 operaciones, 47.349 operaciones, el mejor mes de abril, como decimos, desde 2008, justo antes de que estallara la burbuja inmobiliaria. Fíjense ahora en esta gráfica, lo vemos perfectamente, es la evolución del mercado inmobiliario en los últimos años en España. La crisis golpeó al sector en 2008, que pudo recuperarse, pero luego llegó el coronavirus, cayeron las ventas, pero la línea ha vuelto a subir tras el confinamiento. Hay varios motivos, entre ellos están el aumento de los ahorros. Quienes pudieron mantener su trabajo pudieron ahorrar en el confinamiento y ahora afrontar una compra. Precisamente ese confinamiento hizo que muchos se replantearan cambiar de casa, y los tipos de interés que siguen siendo bajos, y hay miedo al anuncio del Banco Central Europeo de una posible subida de los tipos. Estos podrían ser algunos de los motivos del buen momento que atraviesa el mercado de la vivienda, pero atención, porque este boom por comprar se ha ralentizado en el mes de abril. Se han vendido un 20% menos que en el mes de marzo. Motivos: el impacto de la inflación y la subida de los precios, Pilar. Bueno, pues veremos si es algo ocasional o si, por el contrario, bueno, pues es un punto de inflexión, y a partir de abril vamos a observar otra tendencia. Le vamos a preguntar a Óscar. Óscar, ya sé que es muy difícil anticiparse a este tipo de proyecciones, pero ¿qué cree que va a pasar en el futuro con la compraventa de vivienda? ¿Va a seguir esa tendencia alcista o se va a ralentizar efectivamente, como estamos viendo y como hemos visto en abril? Ya, como bien dices, anticiparse al futuro es complicado con todas las circunstancias que nos estamos viendo venir, tanto la guerra, el COVID, salida del COVID, ahora Argelia. Bueno, parece ser que los precios no dejan de subir en la actualidad, y que va a resultar difícil no aplicar esos incrementos de los materiales a lo que es el coste de la vivienda. Por lo tanto, entiendo y creo que no van a dejar de seguir. Además, los impuestos también parece que siguen subiendo, un auge de poder recaudar algo más, y bueno, entiendo que no. O sea que los consumidores nos lo vamos a pensar, parece ser. Se incorpora a la conversación a Julio de Fuentes, me dicen que es gerente de la inmobiliaria Finval. No sé si le podemos escuchar o vamos a esperar un poquito. Creo que vamos a esperar. Bueno, sí. Le tenemos, Julio de Fuentes, gerente de la inmobiliaria Finval. Gracias por atendernos, Julio. Estábamos hablando aquí de que, bueno, pues los datos del sector inmobiliario, bueno, pues están acompañando en los últimos meses, que abril había dado buenos datos, pero que no habían sido tan buenos datos como los meses anteriores. ¿Qué es lo que notáis en la inmobiliaria en cuanto a compra-venta de vivienda? ¿Cómo han sido estos primeros meses del año, y si habéis visto que en abril se ha paralizado un poco la compraventa, precisamente por esa situación en la que estamos de la inflación, la guerra de Ucrania, un poco la situación internacional? ¿Qué es lo que observáis? Bueno, pues efectivamente llevamos una trayectoria francamente importante, incluso quizá exagerada,
no desde primeros de año, sino diría yo desde que se abrió todo el tema a raíz de la pandemia, ¿no? Cuando nos volvieron a sacar del confinamiento, pues hemos sufrido un boom que estamos disfrutando, digamos, hasta el momento actual. Es cierto que con estas cuestiones que tenemos ahora, de subidas de precios, de toda la inflación, todas estas cuestiones, indudablemente están ralentizando, o sí que hemos notado cierta ralentización, pero también tenemos que valorarla en su justa medida. ¿Por qué digo esto? Pues porque si yo lo valoro con los meses de abril de otros años, pues estoy francamente bien. Evidentemente, si lo estoy valorando conforme a lo que llevamos del año 2021 y del 2022, pues incuestionablemente pues hemos descendido un poquito, ¿no? Pero vamos, desde la propia agencia, evidentemente nosotros estamos en un momento dulce y que esperemos que lo podamos alargar el mayor tiempo posible. Julio, además estamos hablando de que aumenta esa compra-venta de vivienda y los precios de la vivienda están subiendo. Las estadísticas debemos de tomarlas como debemos de tomarlas, o sea, son estadísticas nacionales, la media nacional está subiendo. Nosotros en Castilla y León y concretamente en Valladolid estamos prácticamente centrados en todos los sentidos, ¿no? ¿Qué quiero decir? Pues que si bien en ciudades como Madrid, Barcelona y todo el Levante, efectivamente los precios se han disparado, se están disparando, en Castilla y León la subida está bastante ralentizada, bastante moderada. Obviamente, si nosotros valoramos pues desde el año 2015, que empezó esto a repuntar ligeramente, pues estamos bastante mejor. Pero ni mucho menos podemos plantear subidas de precio como las medias nacionales, desde mi punto de vista, en lo que supone, insisto, Castilla y León y Valladolid. Óscar, ¿corrobora esa visión de Julio? Hombre, mi impresión es otra, es muy diferente a la de Julio. No dejan de subir los materiales, ese incremento de los materiales tiene que asumirlo el propietario, el comprador, el adquiriente, y no creo en ningún caso que el promotor se quede ahí, en asumir directamente ese coste de materiales, esa falta de mano de obra que cada vez exige más cuantía o mayor salario para poder afrontar pues, tal como está la vida hoy en día. Pepe, ¿les está llegando a la plataforma gente que no puede acceder a una vivienda porque le resulta cara? Pues sí, siguen llamando familias que se ven en situaciones terribles, con un pie en la calle, y nosotros creemos que vamos camino a una nueva burbuja de la vivienda, igual que en 2008. Esto se debe porque el incremento de los alquileres ya no compensa alquilar una vivienda viendo que el coste de una hipoteca es igualitaria. Entonces, muchas personas, también esto es educación que tenemos que aprender, que alquilar una vivienda no es tirar el dinero. Lo que sí que hay que es proteger a todas las personas que deciden vivir en alquiler y tener un proyecto de vida. Entonces, los datos que hemos conocido también, aparte de estos del incremento de la vivienda, del Consejo General del Poder Judicial de este primer trimestre, ha aumentado con respecto al año anterior en 107 casos más. Es decir, que este primer trimestre ha habido más de 11.000 lanzamientos, de los cuales unos 7.000 y pico han sido de alquileres, unos 2.000 y pico de lanzamientos hipotecarios y el resto unos 600 de otros motivos. ¿Esto qué nos quiere decir? Si esto va aumentando, es que las familias no van a poder afrontar esos pagos. Los costes. Entonces, el coste ahora de un alquiler de una vivienda de 50, 60 metros cuadrados están disparados. ¿Y compensa comprarte la vivienda antes que alquilarla? Pues es lo que se le está diciendo a las familias. Pepe ha introducido un nuevo elemento, que es el de los alquileres. Enseguida lo vamos a analizar, sobre todo también desde la perspectiva de la nueva ley de vivienda, pero vamos a seguir analizando los datos. Castilla y León ha sido una de las comunidades donde más vivienda se vendió en toda España en abril, Ana. Sí, por comunidades autónomas, Castilla y León es la tercera región, por detrás de Baleares y Canarias, donde más ha subido la compraventa de vivienda. En lo que llevamos de año se han vendido más de 9.000, es el mejor cuatrimestre desde 2008, los tiempos de la burbuja inmobiliaria. Se venden más entre particulares
y sobre todo vivienda usada, un 14% en el mes de abril respecto al 3,4% de vivienda nueva. La provincia de Soria es donde el aumento ha sido más pronunciado. Gracias, Ana. ¿A qué puede deberse, Óscar, que precisamente Castilla y León esté ahí en esa tercera posición donde más se ha vendido vivienda? ¿Es algo casual? Bueno, los castellano-leoneses somos unas personas, bueno, pues comprometidas, ahorradoras, trabajadoras y por lo tanto yo creo que a través del COVID se ha, pues, bueno, pues tenido capacidad para el ahorro y a partir de ahí se han producido estas inversiones. Julio, ¿qué cree usted que ha podido pasar para eso, tener esos buenos datos en Castilla y León en el mes de abril y colocarse en la tercera posición de toda España? Pues estoy de acuerdo con lo que acaba de comentar el contertulio, que bueno, pues estos meses efectivamente hemos podido ahorrar, somos una comunidad que precisamente se caracteriza por el ahorro. Hay un tema francamente importante en este asunto y es que los tipos de interés están por los suelos, aunque ahora en este momento empiezan a repuntar, pero claro, encontrar hipotecas a tipo fijo a 25 o 30 años al 1% de interés, sin lugar a dudas está ayudando a que se vendan más viviendas. Y con relación al anterior comentario que hizo el contertulio, esa estadística que acabáis de dar evidentemente corrobora lo que él dijo con lo que yo dije. La compraventa de vivienda sube un 3 y pico % en lo que son viviendas de promoción, es decir, viviendas nuevas. Donde realmente subes en la segunda mano. ¿Por qué? Porque, como él comentaba antes, los materiales han subido mucho, los promotores están siendo bastante precavidos y, por lo tanto, están saliendo menos viviendas al mercado y las promociones que actualmente están a la venta se están ralentizando precisamente porque no se está garantizando precio. Efectivamente, ese comentario lo hizo él anteriormente, pero si nos damos cuenta, la subida real, la que realmente marca la diferencia es la segunda mano, que hasta día de hoy realmente se ha parado muy poquito, por no decir casi nada. Sí es cierto que la vivienda en promoción se ha ralentizado bastante. ¿Y por qué se ha ralentizado la vivienda en promoción? ¿Hay falta de suelo o por qué es? Porque hay un... No. ¿Por qué? Lo que comentábamos, la subida de los materiales está propiciando que los promotores no sean capaces de fijar un precio definitivo, lo que genera una incertidumbre clara a la hora de formalizar contratos de compra-venta en la que el precio pues no se puede fijar. ¿Por qué no se puede fijar? Pues porque cuando un promotor solicita presupuesto a las empresas constructoras y estas a su vez a las suministradoras, el respeto de ese precio se viene a bajar en 7-15 días. O sea, en 7-15 días es el tiempo que se respeta las valoraciones. A partir de ahí nadie garantiza nada. Y eso evidentemente genera esa incertidumbre en el mercado y todo el mundo ante la incertidumbre se ralentiza y se para, claro. Claro, pero estaba pensando yo también en la segunda mano. Normalmente la segunda mano, también necesita reformas y claro, las reformas también tienen que asumir, ¿no?, que los precios de los materiales pues estén subiendo, que quizá también podía sufrirlo la segunda mano, pero por lo que vemos, ¿no?, está funcionando mejor la segunda mano que la nueva. Efectivamente, y además me remito directamente a las estadísticas que habéis publicado. Esa es la realidad del mercado. La segunda mano lo está sufriendo mucho menos, primero porque no todas las viviendas de segunda mano necesitan reformas y en segundo lugar porque muchas de las que necesitan reforma a lo mejor no son una reforma inmediata, pero evidentemente cuando yo voy a comprar una vivienda en construcción, una reforma en promoción, una vivienda en promoción, indudablemente los materiales o les tengo que comprar de forma inmediata. Y es ahí donde se produce la incertidumbre. Julio, también te quería preguntar una cosa por alusiones, por ver cómo, no sé, qué experiencia tienes tú en la inmobiliaria. Pepe hablaba antes de los alquileres. ¿Está igual de activo el mercado de los alquileres que el mercado de la compraventa? En el primer cuatrimestre del año hemos notado un descenso claro, tanto en el número de operaciones como incluso un pequeño descenso en el precio. Valladolid y Castilla y León pues son ciudades y provincias que, digamos, el momento álgido suele empezar ahora, en verano, ¿no? Julio, agosto, septiembre, que es cuando se hacen los desplazamientos de las familias y demás. Entonces, sí que estamos viendo que empieza nuevamente a activarse
esperemos que lleguemos a niveles similares a los de otros años, pero el primer cuatrimestre no ha sido bueno, ni mucho menos. Bueno, pues estamos hablando de vivienda, de compraventa de vivienda, y tenemos que recordar que el Consejo de Ministros aprobó hace unos meses el proyecto de la futura Ley de Vivienda, que tiene que pasar ahora por el Congreso y el Senado. Vamos a ver qué propone esa nueva norma, Ana. Sí, vamos a ver la letra pequeña de este proyecto de ley del que todavía no conocemos todos los detalles. La ley va a permitir limitar los precios del alquiler en las zonas tensionadas, es decir, las más demandadas, pero no afectaría a todos los propietarios, solo a las empresas que tengan más de 10 viviendas. La ley prevé penalizar a los propietarios de al menos 4 viviendas que tengan sus pisos vacíos durante 2 o más años. También se contempla un recargo de hasta un 150% del IBI en viviendas vacías, beneficios fiscales para los que sí que alquilen, y esta ley también establece que el 50% de las viviendas construidas en suelo reservado sean de protección oficial. Se prohíbe también la venta a fondos buitres de vivienda pública y se va a mejorar la regulación de los desahucios en situación de vulnerabilidad. Bueno, pues esos son los grandes titulares de esa ley. Óscar, ¿cómo ven desde la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid, bueno, pues esa nueva ley? Sí. Bueno, yo lo que es limitar los precios de alquiler creo que no es favorable, o sea, incluso se podría considerar que no es constitucional. De la misma manera que hay igualdad o derecho a fijar una compra a un precio que está libre en mercado entre oferta y demanda, no sé por qué ahora se tiene que estipular un precio a ese alquiler, cuando inicialmente en esa compra nadie le dijo, oiga, usted no puede venderlo o comprarlo por más de esta cantidad. O sea, no se han limitado, por lo tanto, si no se han limitado, tampoco tiene sentido que lo limiten después en el alquiler o el uso de esa vivienda. En cuanto a ese porcentaje que tienen que reservar para una promoción para hacerlo, convertirlo en vivienda pública, yo creo que tampoco considero que sea justo el que una propiedad tenga que reservar un fondo, o sea, un número de superficie, unas viviendas destinadas a servicios sociales. O sea, yo creo que eso no se le puede recaer esa necesidad al propietario privado, o sea, que lo organice y que se encargue el gobierno, que para eso, con sus servicios sociales, que puedan dar ese servicio. Pepe, ¿qué opinas? Bueno, la ley de vivienda que va a presentar el Gobierno se nos queda muy corta. Por seguir con el tema de la regulación de los precios de alquiler, yo creo que esto está motivado, desde nuestro punto de vista, está motivado esa regulación porque no existe un parque público de alquiler de vivienda. A nivel de España, del Estado, tenemos un 1% de alquiler público, con respecto a otros países de Europa que están en una media de 20%. Por lo tanto, tiene que haber una regulación porque si no el acceso a la vivienda de muchas familias será inviable. Si cogemos los datos de los propios ayuntamientos en la demanda que tienen de alquileres sociales, vemos que la oferta es muy inferior a la demanda que existe y hay familias que están ahí 1, 2 y 3 años a ver si pueden acceder. Entonces, regular los precios en distintas zonas, por el motivo que se está hablando, que es de los sitios turísticos, es una pequeña parte de ese problema habitacional que tenemos. Los desahucios o los lanzamientos por alquileres se están viendo que son los que más se incrementan. Por lo tanto, hay que regular en un sentido positivo esos alquileres, de tal forma que el Estado tenga que intervenir para ir creando ese parque público. Si nosotros tuviéramos un parque público como en Europa, seguramente la regulación del precio del mercado libre estaría a su manejo, a su dinámica, porque hay un respaldo público. Pero mientras no haya un respaldo público, esto es la selva. ¿Pero qué le parece lo que decía Óscar, que no tiene por qué asumirlo, bueno, pues por ejemplo los promotores, sino que lo asuma el Estado, claro, y que si el Estado es el que proporciona el suelo público de esas promociones, pues marcará una dinámica para que haya dedicado unas viviendas al alquiler. Si es una promoción privada, pues bueno,
estaría bien que la propia constructora dedicara pisos al alquiler social. Desde luego la futura ley genera pues mucha controversia y opiniones encontradas no solo entre compradores, vendedores, propietarios y ciudadanos en general. Y cómo no, bueno, pues también entre gobierno y oposición, Ana. Sí, Pilar, el proyecto de ley por el derecho a la vivienda ha tenido a casi toda la oposición en contra en el Congreso de los Diputados. En estos momentos está en tramitación parlamentaria, pero no solo ha sido cuestionada por los partidos políticos, también por el Consejo del Poder Judicial, que ha puesto en duda su constitucionalidad. Vamos a escuchar. Estoy orgullosa de esta ley porque es solvente, es rigurosa y constitucionalmente irreprochable. La vivienda ha sido la gran asignatura pendiente de este país. No va a solucionar los problemas que tienen los españoles en el ámbito de la vivienda, sino que los va a agudizar, porque desde la inseguridad jurídica, desde el blanqueamiento a la ocupación y además desde el vaciamiento del derecho a la propiedad, difícilmente va a haber viviendas en el mercado. Bueno, pues esas eran las opiniones del Gobierno y del Partido Popular. Óscar, ¿cree que en todo caso debería, no sé, compensarse, por ejemplo, a los propietarios de esas viviendas que, por ejemplo, en zonas tensionadas tuviesen que fijar un precio con, no sé, otro tipo de incentivos? Pues sí, fiscalmente se podría tratar de incentivar, se podría compensar a lo mejor con otros terrenos adyacentes o en otras zonas, a lo mejor donde pueda compensar ese valor que se pierde en esas zonas, pero bueno, cabe destacar que imaginemos en la calle Santiago una promoción que tengas que reservar unas viviendas orientadas a la protección, a VPO o a esa clase social. Estaríamos un poco desacertados, incluso al nivel de que un edificio a lo mejor de lujo, por decir algo así, estuviese inquilinos o viviendas con propietarios que estuviesen desentonados, digámoslo de una forma, incluso a un valor totalmente diferente. Pepe. Yo creo que es un problema. Yo creo que la vivienda oficial, nosotros partimos que tendría que ser mucho más amplia de ello. Se construya donde se construya, todas las familias tienen el derecho a tener una vivienda. Se habla que no se protege a los propietarios. La Constitución también habla del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo. Si el Gobierno puede hacer unas cosas, dice que no se puede regular, no se puede con los inmigrantes, por ejemplo, que estamos hablando de la guerra, y no se puede abrir las fronteras, pero resulta que sí se puede hacer esa apertura de fronteras para los refugiados de Ucrania. Si vamos a la calle Santiago y hay que hacer un edificio de construcción de vivienda social, pues hay que hacerlo. No creo que la sociedad tengamos que vivir por estratos económicos. En un barrio la gente pobre, en otro la mediana, en otro. En todo caso, Pepe, yo creo que vas un poco a la idea, ¿no?, de que son las administraciones las que tienen que procurar acceso a la vivienda, independientemente de cuál sea la fórmula, pero... Sí. Habilitar, sobre todo. El Gobierno o el Estado lo que no puede hacer es regalar unas viviendas, como se está regalando a la Sareb, que son nuestras, que la hemos pagado con nuestros impuestos, y que, por ejemplo, nosotros tenemos un caso de un afectado que está intentando recuperar su vivienda, que la entidad bancaria se lo vende al fondo público por 36.000 euros, pero a él por 72.000 euros. Y esos son casos cotidianos. Entonces, tiene que intervenir alguien. Mientras se dé esas especulaciones, esos dominios de poder por parte de las entidades que tienen todo ese apoyo, incluido los políticos, pues no podemos hacer nada más que seguir presionando para que haya una ley acorde a las necesidades nuestras. Pepe, lo tenemos que dejar aquí. A mí me gustaría haber hablado también del tema de los desahucios, pero yo creo que lo vamos a dejar para otro programa, porque claro, la ley también es tan extensa que no nos da con un programa. Así que yo os emplazo a otro programa. Óscar, Pepe y Julio, muchísimas gracias por la aportación de los tres. Ha sido de verdad muy enriquecedora. Habrá que esperar para que la futura ley de la vivienda sea una
una realidad. De momento está recibiendo eso, las enmiendas, las propuestas de la mejora de los grupos parlamentarios, en las que se incluyen las de colectivos de afectados, como la plataforma en la que hoy ha estado representada Pepe. Veremos si hay cambios y en qué sentido y cómo evoluciona el mercado en los próximos meses. Estaremos muy pendientes. Y ahora llega Cristina Camel y el programa. Vamos a ver, Cristina, ¿qué nos vas a contar hoy? Bueno, pues temas desde luego que van a interesar, Pilar, a los telespectadores, a la audiencia. Vamos a hablar del pánico en los mercados de las criptomonedas, lo que se ha vivido estos últimos días, y también vamos a abordar el verano más caro de la historia. No sé si tú, los telespectadores, habéis contratado ya vuestras vacaciones, pero ya llegáis tarde, ¿eh? Hablaremos también de las revistas del corazón. Pues sí, yo soy una de esas que llega tarde, desde luego. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa, nosotros nos vamos y nada, les agradecemos que estén con nosotros. Mañana más, hasta mañana.